Les voy a explicar en detalle esta verbena de declaraciones de hoy de Lula, Petro, Biden, una aclaratoria posterior de Biden y la respuesta de María Corina Machado. Porque aquí Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Fuchilanga, le echó a Burundanga, pero aquí a quien se le hinchan los pies con todo lo que pasó es a Maduro. ¿Por qué? Ya desde ayer Reuters decía que los presidentes de Brasil y Colombia discutirían opciones para negociar el fin de esta crisis en Venezuela. Esto pasó después que López Obrador anunció que se retiraba de este trío de mediadores. Pero Lula y Petro dijeron, nosotros seguimos. Después de allí se comentó que tenían la intención de cuadrar una llamada con Edmundo y con Maduro, y que ni Lula ni Petro reconocerían a Maduro o la victoria de Edmundo hasta que se publicaran los resultados en su totalidad. Mientras que la Cancillería colombiana convocó una sesión para la semana que viene para seguir hablando sobre este tema de Venezuela, su política exterior, cómo resolver este asunto, y que además los podrían asesorar expresidentes como Santos y Uribe. Eso fue lo que publicó ayer Reuters. Hoy Lula aparece y dice que no reconoce a Maduro como el ganador del 28 de julio, porque aún tienen que publicar los resultados, y que Maduro sabe que le debe una explicación al mundo. Propone un gobierno de coalición que integre el chavismo y la oposición, o unas nuevas elecciones con observación internacional, además de un comité electoral no partidista. O senhor não reconhece que Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Fazer um governo de coalizão. Sabe, fazer um governo de coalizão, convoca a oposição. Quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo. Para Lula, Maduro no tiene sentido común. Afirma que el CNE está parcializado, que el mundo sabe que Maduro perdió, que no lo reconocen, en fin. Lo interesante no es la propuesta absurda de Lula de repetir elecciones, sino que esa propuesta se basa en el desconocimiento a Maduro y en el reconocimiento del fraude. Hoy decía la académica Tamara Tarasiuk, a quien admiro muchísimo, por cierto, que cuando Lula le ganó a Bolsonaro, Bolsonaro intentó desconocer el resultado. No sé si lo recuerdan. Y que nadie le pidió a Lula que compartiera el poder con Bolsonaro en un pacto de coexistencia política o que volviera a hacer las elecciones. Entonces, ¿por qué Edmundo tendría que aceptar eso? Pero momentos después aparece Petro, el presidente colombiano, en su mediación para que esta crisis después del 28 se resuelva. Lo primero que dice es que de Maduro depende una solución política para Venezuela y que llegue en paz y en prosperidad para su pueblo. Interesante porque pone el peso de la responsabilidad en que no se haya resuelto esto todavía allí en el régimen. Bueno, porque la oposición hizo todo lo que se le pidió, participó en la vía pacífica, le ganó la contienda constitucional del voto a Maduro, cumplió con todos los acuerdos de negociación de estos más recientes años. Así que para Colombia, Maduro es el obstáculo, es el escollo. Luego pone en la mesa levantamiento de todas las sanciones contra el régimen. Claro, él dice que las sanciones contra Venezuela, pero no, son sanciones contra el régimen de Maduro, no contra el país. Pide amnistía general e internacional, garantías totales a la acción política, gobierno de cohabitación transitorio y nuevas elecciones libres. Todavía no habían hablado María Corina o Edmundo, pero sabíamos que en sus más recientes entrevistas María Corina había advertido que cualquier negociación solo se aceptaría sobre la base de la soberanía popular expresada el 28 de julio y que no simpatiza con nuevas elecciones porque concluía lo que todos pensamos, la gente ya decidió, y lo que ocurrió el 28 de julio en Venezuela fue muy superior a lo que hizo, por ejemplo, Petro contra Rodolfo Hernández. Lo que Edmundo González le hizo a Maduro no fue la reñida victoria de Lula contra Bolsonaro, a quien le ganó con un poquito más de un punto porcentual. No. En el triunfo de Edmundo estamos hablando de un apaleamiento, de un linchamiento político y electoral a Maduro, no de un empate técnico. Ni Lula ni Petro obtuvieron una victoria como la gloriosa conquista del voto popular que consiguieron Edmundo González y María Corina Machado el 28. Pero como si esto fuera poco, Reuters publica que hicieron una pregunta a Biden antes de montarse en el Marine One. Le consultaron qué pensaba sobre repetir elecciones en Venezuela y esa agencia aseguró que el presidente de Estados Unidos había dicho que sí, que claro. Allí mismo me informaron que Casa Blanca corregiría esta misma tarde esa declaración. Habló María Corina en entrevista con medios argentinos y chilenos y dijo lo que todo el mundo esperaba, de acuerdo a la firmeza y la coherencia de la que no se ha movido. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados que vamos, una tercera, de una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio para mí es una falta de respeto
La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. Por eso el chigüire bipolar decía algo como que Brasil proponía que se hicieran todas las elecciones que hicieran falta hasta que ganara Maduro. Momentos después, Casablanca explica que había oído el audio de la pregunta y la respuesta y que se dieron cuenta que el presidente había entendido que la interrogante fue si Maduro estaba equivocado o no, y que allí fue cuando Biden respondió, sí, claro, que Estados Unidos no apoya una iniciativa de repetir elecciones en Venezuela, que Maduro insiste en que ganó pero no publica los resultados y que eso es absurdo para Biden, que Maduro no diga la verdad, que era muy claro para Estados Unidos que quien ganó el 28 fue Edmundo y que ya deberíamos estar conversando sobre la transición. Pero si nos fijamos, ya desde temprano el embajador de Estados Unidos en Colombia y Venezuela dijo a una radio colombiana que los venezolanos votaron y que esos resultados debían ser respetados, que Edmundo ganó con más votos y que estaban trabajando para que cuando llegara el 10 de enero ya se hubiera construido una salida. Recuerden que aunque Maduro aceptara mañana la victoria de Edmundo, se queda en el cargo hasta enero. Por eso el embajador habla de esta fecha como el límite. Y añadió que si Maduro quiere garantías, primero debe aceptar su derrota. Y que antes de cualquier diálogo viene a aceptar los resultados. Hoy muchas voces creen que Lula y Petro cumplieron ya un papel en esta crisis que los venezolanos necesitábamos, pues. Que fue como una alcabala necesaria. Que no estaban para resolvernos el problema, sino para sacarle la silla a Maduro, dejándolo ya de manera oficial más débil, más aislado en la región. Porque Maduro esperaba que al menos Lula y Petro reconocieran su victoria y no lo consiguió. Punto para la democracia. Lula también confesó que había hablado con Maduro antes de la elección y que la única manera de conseguir levantamiento de sanciones, le dijo en ese tiempo, era la transparencia. Que después del 28 ya no había hablado con Maduro. Hoy, Lula y Petro imprimieron todavía más presión al tirano. Hasta López Obrador apareció después de decir que no mediaba más y comentó que no creía prudente nuevas elecciones en Venezuela, que se den los resultados y que no haya más violencia. Para Maduro es inviable mantener este fraude. Recuerden que a su círculo Maduro le prometió que tendrían legitimidad y así ese mundo le levantaría todas las sanciones. Ya no puede cumplirles eso. Pero es que el remate a Maduro se lo dio hoy Celso Amorín en el Congreso. Él es el asesor de política exterior de Lula y dijo que Maduro dice que ganó, pero no muestra las actas. La oposición dice que ganó y sí muestra las actas. Aparece también Edmundo González y ratifica que las elecciones ya se realizaron y que las ganó él de forma abrumadora. Hay algo fundamental que decía hoy Eugenio Martínez y es que el CNE, como comentó Naciones Unidas, se negó a hacer 3 auditorías. De manera que ya es inútil pedirle al CNE que presente actas, porque ya la palabra del CNE no vale, no es creíble. Quien pida actas al CNE debe estar dispuesto a revisarlas con auditores internacionales. El grave error de Maduro es que no esperaba perder. Es el único quien no esperaba perder. Por eso reacciona como lo hace. Pero todo el país sabe que está dando un golpe de Estado. Toda esa discusión, ¿qué creen ustedes? Se está dando ahora dentro del CNE, dentro del propio TSJ, aunque ahora anden revisando las servilletas que les envió Maduro. Y también se está dando en la Fuerza Armada. Allí también se está dando esta conversación en este instante. Por eso es que María Corina Machado insiste en que la situación de Maduro es insostenible. Hay quienes sugieren que la comunidad internacional debería formar una coalición como lo hicieron con Guatemala, porque funcionó. Eso fue una arremetida de la comunidad internacional brutal, por todos los flancos. Sancionaron, cancelaron visas, deportaron gente, fue una presión diplomática dura, presiones económicas. La comunidad internacional no soltó a Guatemala hasta que Arévalo fue proclamado. Con Guatemala entendieron que no hay balas de plata, que no hay una estrategia mágica. Aplicaron todo a la vez, sin perder tiempo. Y en el caso de Maduro, este es el momento, no después. Recuerden que en Guatemala se retrasó la asunción al poder de Arévalo y delegaciones internacionales se alinearon a su favor. Colombia, Honduras, Costa Rica, Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea hicieron declaraciones en apoyo al nuevo mandatario, porque el Congreso no se ponía de acuerdo para elegir su junta directiva, que era la que tenía que investir al presidente Bernardo Arévalo. La Fiscalía tuvo una actitud adversa a esa presidencia e incluso denunciaron que intentaron apresar a la vicepresidenta electa. Hasta la presidenta de Honduras mencionó en ese caso que el pueblo y los poderes del Estado de Guatemala deben respaldar al presidente. Luis Almagro llamó al Congreso a cumplir con su mandato constitucional de entregar el poder como lo exige la Constitución al presidente electo Bernardo Arévalo y a la vicepresidenta electa Karine Herrera.
porque el pueblo guatemalteco expresó su voluntad democrática en elecciones justas, libres, transparentes, avaladas por la comunidad internacional, decía Almagro. Arévalo había sido elegido con 60.9% de apoyos y llegó a decir públicamente que intentaban realizarle un golpe de Estado. Quisieron hasta allanar al Tribunal Electoral de ese país, pero la presión del mundo funcionó y hoy Arévalo está en el Palacio Nacional de la Cultura. Cuando la comunidad internacional quiere, puede.